Que Dios le bendiga, mis hermanos. Bienvenido a esta clase número 4 de discipulado. Estoy muy animado para estar con ustedes otra vez, hermanos, y Dios sigue hablándome. Y yo estoy muy contento para compartir con ustedes todo lo que Dios está hablando en su palabra. Y hoy, hermanos, vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Yo tengo titulado este estudio Pecado y Dios en el Nuevo Testamento. Y hermanos, ya yo voy a iniciar en el Evangelio de Juan, nada más por un momento, y de ahí vamos a ir en el principio de Mateo. Pero en Juan capítulo 8, versículo 31, Jesucristo nos habla de unas cosas muy lindas. Cristo dice entonces, o dice en versículo 31, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Para mí es muy interesante cómo Cristo habla aquí, porque Él dice, Él está hablando a los judíos que habían creído en Él. Y Él aquí está dándonos un entendimiento muy grande, hermanos, porque ellos habían creído en Él. Pero Él dice, para creer nada más es un paso. Pero si nosotros estamos dispuestos y decididos a seguir como sus discípulos, Él habla de pasos más, hermanos. Él dice, nosotros necesitamos permanecer en su palabra si verdaderamente somos sus discípulos. Y hermanos, Él dice en versículo 32, capítulo 8, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aleluya. Yo quiero ser libre, hermanos. Yo quiero que ustedes sean libres. Entonces Jesucristo aquí nos enseña que conociendo la verdad es algo muy necesario para andar en la libertad, hermanos. Yo escribí aquí una cosa, dice que todos debemos tener un comienzo en el que creemos en el Señor. Y es este paso de fe el que rompe la cadena de pecado de nuestras vidas. Pero Jesús también deja muy claro, hermanos, que una vez que hayas creído y recibido tu liberación de la esclavitud del pecado, la manera de mantener tu libertad es permanecer en su palabra. La manera de mantener su libertad es permanecer en su palabra. Y su palabra es verdad y expone la mentira del diablo por lo que es y lo que en realidad te ofrece, la muerte. Y dice aquí, hermanos, yo escribí otra cosa, dice, es la mentira que se cree la que nos lleva a la esclavitud del pecado. Y es la verdad conocida y creída la que nos hace libres, hermanos. Y es muy importante entender, hermanos, que Dios quiere que nosotros conocemos la verdad. Y la Biblia nos enseña que Él es la verdad. Y nosotros, hermanos, debemos dar toda nuestra fuerza a conocer la verdad y permanecer en la verdad. Y una cosa, hermanos, que yo he aprendido que el diablo siempre quiere venir a nosotros y quitar la verdad de nosotros y hacer un cambio con nosotros dándonos la mentira. Y nosotros necesitamos entender y reconocer cuando el diablo está ofreciéndonos este cambio, hermanos, para rechazarlo y reprenderle. Es su trabajo. En el mismo Evangelio de Juan, la Biblia nos enseña que el diablo es el padre de la mentira. Dios es padre de la verdad. Él es verdad. Pero el diablo es padre de la mentira. Y en la mentira es la cosa que él usa más de cualquier otra arma para destruir nuestra fe, robarnos de nuestro ánimo y quitarnos del camino del Señor. Él usa su mentira. Y muchas veces nosotros no interesamos a conocer, no estamos interesados a conocer su verdad, y entonces con cualquier cosa que el diablo nos ofrece, con cualquier mentira que él nos echa, nosotros ya estamos conquistados muy fácilmente. Y el diablo inició con la humanidad con puro mentira. Yo estaba leyendo en el libro de Génesis sobre este tema, hermanos, y cuando el diablo vino a Eva,
Él vino, hermanos, no de fuerza, no vino para dominarla por fuerza. Él vino con una mentira, manipulándola. Y en la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 5, nada más voy a leer este versículo para mostrar el ejemplo en cómo el diablo quiere atacarnos con mentira. En versículo 5, capítulo 3 de Génesis dice, pues el diablo está hablando. Dice, pues Dios sabe que el día que de él comen, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, mire cómo el diablo habló a Eva en aquel día, hermanos, en el huerto de Edén. Él vino, pues, sembrando una duda a través de una mentira en el corazón de Eva. Eva bien conoció la verdad, como Dios le había hablado, puede comer de todo árbol que está en el huerto, menos no come del árbol que está en medio, el árbol de bien y mal, de conocimiento de bien y mal. Siempre me ha tocado muy raro este cosa porque en realidad Eva y Adán ellos ya tenían todo conocimiento de bien, porque solamente conocieron a Dios en su santidad, en su verdad, en su amor, en su poder, en todas sus cosas. Ellos ya conocieron a Dios, conocieron bien. La única cosa que faltaban a conocer era mal, porque todavía no han pecado, o no habían pecado, no habían echado algo contra el Señor, y Dios no era mal, entonces no conocieron mal. Y en este momento, cuando el diablo vino, él vino sembrando, echando una mentira a Eva, tratando de convencerla que Dios no era tan bueno, que Dios no tuvo un propósito de bendición para ella y él, hablando de Adán. Entonces él sembró duda de su bondad en el corazón de Eva. Él quería poner duda adentro del corazón de Eva, que Dios no era tan bueno. Él estaba escondiendo lo más mejor de ella y Adán. Entonces así es como obra el diablo hasta el día de hoy. Obra en la misma forma, hermanos. Y en Proverbios capítulo 23 y versículo 23, es un proverbio que me gusta mucho y nada más voy a leer la primera parte donde dice, compra la verdad y no la vendes, hermanos. Compra la verdad y no la vendes. El diablo viene para comprar, él viene para comprar la verdad que ya llevamos en nuestro corazón cuando creemos en Jesucristo, cuando hemos sometido a nuestro Padre Celestial. Él viene a nosotros echando mentiras a nosotros, ofreciéndonos cosas, queriendo a comprar la verdad de nosotros. Pero nosotros no debemos venderlo, debemos guardarlo en nuestro corazón con toda nuestra fuerza, confiando que Dios es bien y en Él no hay mentira. Y eso es muy importante, hermanos, porque cuando nosotros no seguimos en la palabra de Dios y no permanecemos en la palabra del Señor, aprendiendo de Él, conociéndole más y más cada día, nosotros a veces no reconocemos muy bien las mentiras de Satanás y caemos en sus trampas. Y una cosa que Dios quiere que entendamos más de todo, hermanos. Él quiere que nosotros aprendamos que Él es bueno y Él es bueno con nosotros. Él nos ama. Él es amor y Él ama a nosotros. En el libro de Jeremías, Dios habla a través de la boca del profeta Jeremías en capítulo 29 y versículo 11 diciendo, porque yo sé los planes que yo tengo para ustedes. Yo sé los planes que yo tengo. Aún, pues, transmitido por la boca de este profeta Jeremías, este es Dios hablando a nosotros, deseando con todo su ser, a darnos el entendimiento en cómo Él está mirando a nosotros, cómo es su enfoque en nosotros, y Él aquí está testificando de su propio bien a nosotros, y Él dice, yo sé los planes que yo tengo para ustedes, declara el Señor. ¿Cómo son sus planes? Dice, planes de bienestar.
no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Fíjense, hermanos, este es el corazón de nuestro Señor, nuestro Padre, a nosotros. Él tiene planes. Siempre me ha tocado muy profundo esta palabra cuando yo he pensado y meditado en este versículo y esta palabra de Dios. Dios tiene planes, hermanos. Antes que yo nací en este mundo, Dios tuvo planes fabricados por mí, fabricados por usted. Nosotros no estamos aquí nomás paseando en la vida y Dios no hace caso de nosotros. No es que Dios no nos conoce. No, Él nos conoce hasta que Él ha preparado planes para nosotros. Y Él no ha olvidado de sus planes por ustedes. Él sabe sus planes que Él tiene por usted. Tan lindo, hermanos, tan grande esta promesa de Dios aquí escrito a nosotros. Dado a nosotros, declarado sobre nuestra vida. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mira, Dios no está mirando a usted en día de hoy, planeando cosas de calamidad y destrucción. Todo el pensamiento de Dios a usted es para bendición, es para bienestar, es para un futuro bien y bueno y lindo y poderoso y una vida de esperanza. Una confianza que Dios está contigo para ayudarle en cualquier cosa, en cualquier momento. Esos son los planes que Dios tiene por usted y por mí, por todo el mundo, por toda su creación. Él ya ha declarado esta verdad, hermanos. Y necesitamos rendirnos a esta verdad y debemos recibirlo a nuestro corazón y nunca debemos venderlo cuando viene el diablo ofreciéndonos una mentira y un engaño. Hermanos, cuando compras la verdad, no lo vendes. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad que no debemos vender? Que Dios tiene planes por mí. Y sus planes son de bienestar, no de calamidad. Sus planes para mí es un futuro, hermanos, y una esperanza. Y también en el Nuevo Testamento Dios habla muy bonito a través de la boca de Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, hermanos. Pablo escribió en esta manera. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mira lo que Pablo habló casi en la misma forma en que habló Dios a través de Jeremías muchos años antes que habló Pablo. Pablo nada más habla en otra manera, pero es la misma mensaje a nosotros, hermanos. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces Dios te ama, Dios te quiere, Dios ha formado planes para ustedes y Él ha preparado buenas obras para usted y para mí a cumplir. Antemano Dios preparó todo eso. No obras de calamidad, no obras de destrucción, pero obras, hermanos, buenas. Buenas obras. Me convence, hermanos, que Dios no está mirándome con un ojo malo. No está mirándome con un corazón duro. Aun cuando yo estaba muerto en mi pecado, Él estaba mirando a mí con amor y mandó a su Hijo Jesucristo en la cruz para pagar el precio de mi pecado que yo todavía no había cometido porque no había nacido. Pero este era un plan de bienestar por mí que Dios formó, hermanos. En la Biblia dice, antes la fundación del mundo, Dios formó este plan. Cuando yo voy leyendo la Escritura, hermanos, cuando yo voy viendo cómo Dios ha preparado y cómo Él ha guardado sus planes por nosotros, aun siendo rebeldes, aun siendo malos en nuestras obras, pero Dios siguió en sus planes, hermanos, Dios siguió en su deseo y fabricando y preparando de antemano cosas para nosotros a cumplir en su nombre, porque Él tiene un deseo cuando te mira.
Y su deseo es amarte y bendecirte y hacer bien, hermanos. Y otra cosa que yo escribí aquí, hermanos, porque ahora ya me quiero entrar en el tema. Voy a tomar café, mi voz se está escuchando, pero ya tengo mi té. Aleluya. Yo puse una pregunta, hermanos, ¿por qué Dios odia el pecado? Y yo pues contesté mi propia pregunta. Dice, porque es todo lo contrario de Él, hermanos. Pecado es todo lo contrario de Él. Él es santo y puro. El pecado es sucio y vil. Es algo horrible. Pero también Dios odia el pecado porque es lo que nos separa de sus brazos amorosos. Él odia lo que nos aleja de Él, hermanos. Y sí, la verdad es que Dios odia el pecado que nosotros cometimos, hermanos. Él odia el pecado de nuestras manos. Dios es contra el pecado en toda forma. Una cosa que yo apenas escuché, un hermano que yo escucho mucho sus predicaciones, un hermano que está discipulando a mí. Y este hermano comentó en una predicación que la palabra pecado en una forma u otra está mencionado más de 2,000 veces en la Biblia, incluyendo la palabra perversidad, iniquidad, pecado, pecados, y en toda la forma que está escrito. 2,000 veces o más, hermanos, está mencionado pecado en esta forma u otro. Cuando yo pienso en eso, hermanos, es mucho, 2,000 veces. Y lo que yo entiendo a través de la cantidad de veces que encuentro esta palabra, es que Dios quiere que nosotros entendamos qué es la cosa que Él lo odia y cómo es la consecuencia de la cosa que Él lo odia y cómo nosotros podemos salir de practicar las cosas que son ofensivas a Él, que Él odia, pues. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, la palabra griega por pecado es armatía. Y esta palabra en una forma u otra, nosotros encontramos ya más de 200 yo tengo 222 veces encuentra la palabra armatía, que es una palabra de pecado en el Nuevo Testamento. Entonces es mucho, hermanos. Y una cosa que yo quiero que nosotros entendamos y que el Nuevo Testamento hace muy claro la palabra de Dios, qué es la mirada de Dios y qué es su opinión de pecado y qué es su pensamiento cuando Él mira a nuestro pecado en día de hoy. Y el Nuevo Testamento va a enseñarnos muy claro, hermanos. Y la primera vez donde se encuentra la palabra pecado en el Nuevo Testamento se encuentra en el primer capítulo de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y en este capítulo 1 de Mateo encontramos el linaje de Jesucristo. También encontramos la historia del ángel de Dios que vino para enseñar a María y José sobre el nacimiento de Jesucristo. Y yo voy a leer, hermanos, nada más este encuentro para que nosotros entendamos cómo Dios está y cómo Dios había formado su plan, pues. En versículo 18, capítulo 1 de Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre, María, comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo.
Entonces, la primera mención de pecado en el Nuevo Testamento es con el anuncio del nombre de Jesucristo y su misión. Mira cómo dice en versículo 21, hermanos. El ángel sigue hablando, y dará a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Es la primera vez que el nombre de Jesucristo está hablado por una persona siendo un ángel, pero hablado en toda la escritura. Dicen, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, hermanos. Aleluya. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando encontramos el nombre de Jesucristo mencionado en la Biblia por la primera vez, es en conexión directamente con su misión. ¿Y qué es su misión? A salvar a su pueblo de sus pecados. A salvar su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino, hermanos, para hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre era y es, hermanos, a salvar su pueblo de su pecado. Entonces, cuando yo veo esto, hermanos, y yo veo que aquí es la primera vez que encontramos la palabra pecado en el Nuevo Testamento, ¿cómo me emociona, hermanos? Porque cuando la palabra pecado está mencionado, es directamente con el nombre de Jesucristo, hermanos. ¿Y qué es la razón de venida de Jesucristo? A librarnos de nuestros pecados. Mire cómo es Dios, hermanos. Mire cómo es la palabra de Dios. Tan lindo, hermanos, tan claro. Y también aquí lo que está siendo manifestado a nosotros es el corazón de nuestro Padre a nosotros. Él está mirando a nosotros muertos en nuestros pecados, rebeldes en nuestros pecados. Y Él, viéndonos en toda esta situación, ha formado un plan a librarnos del pecado. No castigarnos, no echarnos en el infierno, no dando la espalda a nosotros. Él está mirando a nosotros con un deseo tan grande que no le deja a darnos la espalda. Él está mirando, fabricando, ha preparado un plan a rescatarnos y reconciliarnos a sus brazos. Y si la palabra de Dios nos habla tan claro, hermanos, de plan de nuestro Padre por nosotros, el plan de bienestar que Él ha fabricado, ¿cómo no vamos a estar convencidos de su amor y su bondad a nosotros? Nosotros entendiendo y viendo eso, hermanos, debemos darnos por vencidos 100% a su amor y su voluntad por nuestra vida. Debemos arrepentirnos de cualquier pecado que está separándonos del Señor, viendo que Él nos ama y nos quiere. Aleluya. Y otro versículo que yo quiero leer, hermanos, en esta clase. Voy a tomar más té. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Aquí encontramos Juan el Bautista, cumpliendo su ministerio allí en el río de Jordán, bautizando a la gente que estaban llegando, arrepintiendo de sus pecados. En capítulo 1, versículo 29, en el Evangelio de Juan, dice así: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira cómo Juan entendía a través del Espíritu Santo, a través la voluntad de Dios manifestándole y dándole la revelación de su Hijo Jesucristo. Él le reconoció como el Cordero de Dios. Y el propósito del Cordero de Dios, que era, hermanos, que es a quitar el pecado del mundo. Juan entendía que la misión de Jesucristo, dado a él por su Padre Celestial, iba a venir y quitar el pecado del mundo de nosotros. Hermanos, Dios nos ama, Dios nos quiere.
Cuando nosotros estamos hablando con la gente de nuestro Jesucristo, cuando andamos evangelizando, cuando andamos testificando de Cristo, la cosa número uno que debemos estar dándoles a entender es que tenemos un Dios que nos quiere y debemos arrepentirnos de pecado. Porque Él ha hecho una forma en la cual nosotros podemos escapar, hermanos, de pecado y estar reconciliado a nuestro Padre Celestial. Así es su corazón, hermanos, manifestado en nosotros otra vez. Su corazón es limpiarnos, quitar de nosotros, librar de nosotros cualquier cosa que está separándonos de Él. Y esta cosa se llama pecado. Las obras de nuestras manos. Y también yo escribí otro versículo en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 23, hermanos. Dice, porque la paga de pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A mí me gusta mucho cómo está escrito aquí a través de la mano de nuestro hermano Pablo. La dádiva de Dios. Jesucristo es una dádiva, hermanos. A nosotros es un regalo, un regalo de Dios. ¿Y qué es el propósito de la dádiva de Dios? Es vida eterna. Este es el regalo que Dios está ofreciéndonos en día de hoy. Este es el regalo que Él está ofreciendo a esta generación en lo cual andamos, hermanos. El regalo que Él está ofreciéndonos es vida eterna. Pero la vida eterna no viene a través de pertenecer a un grupo religioso, no pertenece a través de ir a un culto o dar dinero en una ofrenda. El regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna, pero solamente lo encuentra en Jesucristo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Jesucristo vino para librarnos de nuestros pecados. La dádiva de Dios, la vida eterna, solamente encuentra en Jesucristo, hermanos. Este es el corazón de Dios por nosotros, hermanos. Él puso la ofrenda por nuestro pecado, el pago de nuestro pecado. Él lo puso en la forma de su Hijo Jesucristo. Es su dádiva, es su regalo que Él quiere entregar a ti, hermanos. Otra vez el corazón de Dios está manifestado a nosotros. Él es bueno y Él es bueno con nosotros. Y otro versículo que yo quiero leer encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, hermanos. Aquí en la Biblia dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aleluya. Yo estoy leyendo esta cadena de versículos, hermanos, para que nosotros podamos ver que en lo que yo estoy hablando no es un pensamiento, no es una cosa rara que se encuentra en la Biblia, no es una cadena de verdad que Dios ha puesto para que nosotros quedamos convencidos que Él es bueno y Él es bueno conmigo. Que sus planes para mí, los planes bien preparados, bien pensados, bien formados, hermanos, son planes de bienestar, son planes de un futuro, son planes de esperanza, hermanos. Y todo esto viene a nosotros a través de la vida de Jesucristo. Dice que Cristo vino para librarnos, dio por nuestros pecados, Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es la voluntad de nuestro Dios y Padre que nosotros estamos librados de este presente siglo malo y de pecado. Otro versículo en capítulo 5 y 1 de Gálatas. 5 y 1 en el libro de Gálatas. Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿De qué nos hizo libres, hermanos? De pecado. De la esclavitud de pecado. De la muerte de pecado. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes
Por tanto, permanezcan firmes y no se someten otra vez al yugo de esclavitud. No se someten otra vez al yugo de esclavitud. A mí me gusta mucho aquí, porque aquí, como en muchos otros lugares, siempre encontramos nuestro hermano Pablo echando sobre nosotros, los hijos de Dios, una responsabilidad muy grande. ¿Qué es la responsabilidad? A no someternos de nuevo, de otra vez, al yugo de esclavitud. Cristo vino para librarnos de nuestro pecado, librarnos de yugo de esclavitud, pero de allí nosotros también tenemos una responsabilidad a no someternos de nuevo. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Necesitamos, hermanos, a someternos a la santidad que ya mora en nosotros. Y, hermanos, en día de hoy yo quiero animarle con estos versículos. Porque estamos entrando en este tiempo en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que nosotros vemos desde antiguo hasta el nuevo, nada cambia con el Señor. Él nos ama, Él nos quiere, Él está con un gran deseo, está reconciliado a nosotros. Él ha formado un plan en cómo cumplir con su deseo y vernos reconciliados. Y es a través de la vida de su Hijo Jesucristo. No hay ninguna otra forma para estar reconciliados. No hay ninguna otra manera para ser librados de pecado, sino por la vida dado en Jesucristo, por Jesucristo, hermanos. Y yo les animo en día de hoy, hermanos. Confía en la verdad de Dios y en la verdad te hará libre, hermanos. Libre de la mentira. La mentira que el diablo quiere que nosotros compramos de él o vendiendo nuestra verdad es que Dios no es tan bueno, Dios no me quiere, Dios está mirándome tal vez pero solamente para castigarme, tiene planes de destrucción para mi vida, tiene planes de calamidad por mí, pero ¿cómo Dios va a querer a mí tanto? ¿Cómo Dios va a amar a mí tanto? ¿Cómo es posible que Dios está planeando bien por mí? Esa es la mentira que el diablo nos ofrece, aun cuando hemos creído. Él sigue llegando, tratando a convencernos a vender la verdad que hemos recibido, que Él nos ama. Y que Él está mirando a nosotros con bendición, con deseo de manifestar su bondad sobre nuestra vida todos nuestros días. La verdad es que Él es bueno y Él es bueno conmigo. Y Él es bueno con usted, hermanos. Créelo. Vive convencido con esta verdad. En el nombre de Jesucristo, mis hermanos, Dios le bendiga. Hasta la siguiente semana. Es tu hermano Amos Orbo, bendiciéndole de aquí. Adiós.